Vale. Bien, si quieres dibujar la resultante de estos dos es un vector que es más o menos la mitad y que viene hacia acá. Esta sería la resultante de estos dos. Entonces, la resultante total iría más o menos, vamos a dibujarlo bien, ya que nos ponemos, vamos a dibujarlo bien. Iría este para arriba, este hacia acá. Más o menos la resultante sería por aquí. Este vamos a dibujar en gordo y lo vamos a poner en verde. Este sería el campo. Más o menos. Ese sería la resultante. Te sale negativo la componente X, menos 3,6 por 10 elevado a 5, y positivo la componente Y, 4,76 por 10 elevado a 5. ¿Vale? De hecho, la componente Y es exactamente igual que esto, tiene la misma altura que este, lógicamente, porque estos dos es así. ¿Vale? Y el módulo 5,97 por 10 elevado a 5 newton por coulomb. ¿Vale? Vale, vamos a ver alguno de estos que tenemos aquí sin hacer. Es que me copié aquí varios. Y dije, pues lo vamos haciendo estos días. Este es que no me ha quedado más remedio que copiarlo así porque aquí encima había otro enunciado de otro problema, pero el dibujo se ponía ahí en medio de los dos. Entonces, pues ha habido que hacerlo así. Dice así, en el sistema de coordenadas de la figura cuyas distancias se miden en metros, hay dos cargas eléctricas del mismo valor absoluto y signos contrarios. Esta es Q y esta es menos Q. ¿Vale? Que se encuentran en las posiciones 0,15 la carga positiva y 0,15 la carga negativa. La carga positiva aquí arriba, esta es la posición 0,15, la carga negativa abajo en la posición 0,15. El vector campo eléctrico en el punto P, que es el 30, 0, estoy aquí, está dirigido hacia abajo. Y módulo es 161 voltios por metro. La constante es 9 por tal. Y primero te pregunta, calcula el valor absoluto de las cargas que crean el campo. Y sabiendo que el potencial en el punto 30-20 es igual a 2265,3 voltios, determinar el trabajo necesario para trasladar una carga desde M, el punto M, hasta el punto P. Respecto al trabajo que se refiere el apartado anterior, ¿es un trabajo que hace el campo eléctrico o debe hacerlo un agente externo? Es decir, interpretar el signo. Pero aquí, curiosamente, lo han puesto como un apartado aparte. Este debe tener algunos años, este ejercicio. Bueno, pues es muy sencillo. Voy a aprovechar el dibujo, lo voy a aprovechar para dibujar el campo creado por las cargas. La carga positiva, en este punto, creará un campo que con respecto a la carga, fijaos hacia dónde me tengo que ir para dibujar el campo, para que me salga, no, qué narices estoy haciendo, así, al revés, ahí más o menos, sí, yo creo que más o menos puede ser eso. Esa sería la carga positiva, el campo que crea la carga positiva. Hacemos así, así, así. Y aquí ahora ya dibujamos el campo creado por la carga positiva. Lo dibujo así. Este es el campo creado por la carga positiva. ¿Vale? Con respecto a la carga, se aleja. Podemos llamarla la carga 1, carga 2, o podemos decir que esto es el campo creado por la carga positiva. ¿Vale? ¿Cómo sería el campo creado por la carga negativa? La carga negativa está aquí, luego el campo creado va a estar en esta línea. El campo creado va a estar en esa línea y en este caso, como la carga es negativa, va a ir dirigido hacia la carga. Como las dos cargas son iguales, estoy intentando que los campos me salgan iguales en el dibujo. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Entonces, este sería el campo creado por la carga negativa. Llámalo, si quieres, E-. ¿Vale? Teniendo en cuenta la simetría
teniendo en cuenta la simetría del problema, vamos a ponerlo aquí. La simetría del problema, coma, las componentes horizontales de los campos creados por ambas cargas se anulan entre sí. ¿Vale? Y el campo resultante es la suma de las componentes verticales. ¿Vale? Esto, lo mejor sería hacerlo en un dibujo grande. Si lo tienes que hacer en un examen, hacerlo en un dibujo grande donde se vea bien. No sé si yo puedo copiar este dibujo. No puedo. Es que esto no puedo recortarlo. Esto no puedo recortarlo. Porque si pudiera copiar el dibujo utilizando este mismo dibujo, lo hago grande. Bloqueado, visible, no sé qué, definir como fondo. No sé qué he hecho. Ahora mismo no sé lo que he hecho. A ver. Ah, lo he copiado. Lo he copiado. A ver. Vaya por Dios, ahora sí que... Pues sí que lo estoy haciendo bien. No, mira, vertical. Verticales. Bueno, lo digo para justificar esto que he puesto aquí, ¿no? Es decir, que teniendo en cuenta la simetría, no sé qué, esto en un dibujo grande, voy a hacer y acabo antes. En un dibujo grande, yo dibujo aquí el eje, pongo este eje aquí así, y voy a colocar una carga positiva aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Y una carga negativa aquí abajo. Una carga negativa aquí abajo está a la misma distancia, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos aquí. Este es el punto P, que es... Este es el punto P. Campo creado por la carga positiva, aquí. Campo creado por la carga positiva aquí. Vamos a traerlo hasta aquí. Ahí. Vale. Bueno, este es el campo creado por la carga positiva. Bueno, aquí lo he puesto en azul, en el otro dibujo lo he hecho en verde. El código de colores es un poco arbitrario, las cosas como son, pero bueno. Y este sería el campo creado por la carga negativa en este punto, que está en esta línea. Hacemos la línea discontinua. Uy, las discontinuidades me quedan un poco...
Vale, y ahora el campo lo vamos a dibujar aquí, así. Vale. La resultante de la suma de estos dos campos, bueno, si yo estos dos campos los descompongo, voy a descomponer el campo, el campo negativo lo descompongo, tengo una componente vertical, una componente horizontal que viene hasta aquí. Luego, este sería la componente vertical esta sería la componente vertical, esta sería la componente horizontal. ¿Vale? Este es el campo creado por la carga negativa. Esta es la componente vertical menos I. Y esta sería la componente horizontal menos X. Si descompongo el campo creado por la carga positiva, tendría aquí la componente horizontal y tendría aquí la componente vertical. Y tendría este aquí así. Vale. Yo creo que se ve, ¿no? Más X más Y. ¿Vale? La componente horizontal, como las dos cargas son iguales, esto es más Q y abajo tengo menos Q. ¿Vale? Como las componentes, las dos cargas son iguales, el campo, el módulo es exactamente igual, luego la componente horizontal son las mismas, pero se anulan entre sí, las componentes verticales se suman. El resultado es un campo, el campo neto, que aquí, pues, voy a ver si lo dibujo en medio de los dos, bueno, más o menos, que sería más o menos así. Este es el campo, que tiene un valor de, me lo dicen, de 161 voltios por metro. Si lo pongo en notación material sería menos 161 J voltios por metro. ¿Vale? Yo sé que estas componentes, esta se anula con esta. ¿Vale? Y ahora ya empiezo a calcular. Llevo aquí todo el rato dibujando, pero bueno. Esto sobre el papel se hace mucho más rápido que sobre la pizarra digital. La componente vertical del campo creado por la carga positiva, la componente I más, es igual a la componente vertical del campo creado por la carga negativa, que será I K por Q partido por distancia al cuadrado y por el vamos a poner este ángulo aquí y por el seno de alfa. ¿Vale? Alfa es este ángulo de aquí, que es el mismo que aquí. Esto también es alfa, esto también es alfa. ¿Vale? Entonces, con respecto a este ángulo, en la componente vertical, que es esta o es esta, es el seno. Es el cateto opuesto, luego es el seno. ¿Vale? Pues y esto es igual a... Y esto es igual a 161. Esta distancia, teniendo en cuenta las coordenadas, de aquí a aquí hay 15 y de aquí a aquí hay 30. Luego, esta distancia es la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 30 al cuadrado. Hola, qué exageración. Al cuadrado más 30 al cuadrado 33,5.
es igual a 33. El campo en total sería la suma de ambas. Sí, perdón. Esto es la mitad, 161 partido por 2. 161 partido por 2, ¿vale? Pues ya está, sustituimos aquí, ¿no? 9 por 10 elevado a 9, la carga, que no la conozco. La distancia al cuadrado es 15 al cuadrado más 30 al cuadrado. Son 1125. 1125. ¿Y cuánto vale el seno de alfa? 15 partido por 33,5. Y esto es igual a 161 partido por 2. Entonces de aquí podemos calcular Q. La carga es 161 por 1125 por 33,5 dividido por 2 por 15 y por 9 por 10 elevado a 9. Madre mía. 161 por 1125 por 33,5 dividido por 2, dividido por 15, dividido por 9 por 10 elevado a 9. Sale 2,25 por 10 al menos 5. 2,25 por 10 al menos 5 coulombios. ¿Vale? Este es el apartado A. Valor absoluto de la carga. Al final, bueno, hice ahí el dibujo, pero prefiero hacerlo en grande. Sabiendo que el potencial en el punto 30-20. Potencial en el punto 30-20 es 2265,3. Determinar el trabajo necesario para llevar una carga de menos 10 a la menos 9 coulombios desde M hasta P. Vale, apartado B. Trabajo necesario para llevar desde M hasta P una carga de menos 10 a la menos 9 coulombios. Sería menos variación de energía potencial, es decir, energía potencial inicial menos energía potencial final. O lo que es lo mismo, la carga Q que quiero transportar por potencial inicial menos potencial final. El potencial inicial lo conozco, potencial en M lo conozco, me lo han dado, es 2265,3 voltios. 2265,3 voltios. Ese es el potencial en M. Pues tengo que calcular el potencial en P. Potencial en P es potencial creado por la carga más Q más el potencial creado por la carga menos Q. Y eso vale 0. Porque las dos cargas son iguales, pero de signos opuestos y la distancia es la misma. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto sería igual a carga, potencial inicial es el potencial en M, potencial inicial es potencial en P, por lo que es lo mismo carga por potencial en M, porque el potencial en P es 0. La carga es menos 10 a la menos 9 y el potencial 2265,3. 2265,3. Tontería, ¿no? Por 10 a la menos 9. Menos 2,27 por 10 a la menos 6. ¿No? Trabajo es menos 2,27 por 10 a la menos 6 julios. Y ahora C, como el trabajo es menor que 0, lo debe realizar un agente externo. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Vale?
Preguntan con respecto al signo del trabajo, respecto al trabajo que se refiere al apartado anterior, ¿es un trabajo que hace el campo eléctrico o debe hacerlo un agente externo? Explicar. Un agente externo. Como el trabajo negativo debe ser un agente externo. A ver, estamos moviendo. Vamos a intentar explicarlo un poco más. Se mueve una carga negativa desde un potencial positivo de 2265,3 voltios hacia un potencial cero. Es decir, en el sentido de potenciales decrecientes. Sin un agente externo, el movimiento del movimiento espontáneo de una carga negativa sería hacia potenciales crecientes. Sin la participación de un agente externo, una carga negativa se movería hacia potenciales crecientes. Yo no sé si es darle más vueltas a lo mismo, pero bueno, como dicen explicar, como lo que estoy moviendo, de hecho, fijaos, pensad hacia dónde va el campo. ¿Hacia dónde va el campo? El campo aquí en este punto va hacia abajo. Bueno, en M no lo conozco, pero vamos, también iría hacia abajo teniendo en cuenta las cargas. Si yo colocase aquí en este punto una carga negativa, si yo colocase una carga negativa aquí en P, ¿hacia dónde iría la fuerza? Hacia arriba, en sentido opuesto, con lo cual, si la estoy trayendo de acá hacia acá, es que me estoy oponiendo a la fuerza que ejercería el campo sobre esa carga. Estoy yendo en el sentido opuesto a lo que sería el sentido espontáneo, por decirlo de alguna manera, en el que se movería una carga negativa en el seno de ese campo eléctrico. ¿Vale? Por eso el trabajo me sale negativo, porque voy en contra. Bueno, venga, otro de los que tengo aquí preparados y así ya nos los quitamos de en medio todos estos. Otro de partículas cargadas, es que ya estoy aburrido de estos. Nada, voy a buscar otro, que es que esto de partículas cargadas ya hemos hecho uno. Es demasiado, esto ya me aburre. ¿Ves? Al final estamos todos aquí, si esto es... Vamos a buscar uno del Centro Regional de Formación de Profesorado, ¿no? Física. A ver, junio 2019, ¿qué hay del 2019? ¿Qué tenemos aquí del 2019? ¿Este lo hemos hecho? ¿Este? Una pequeña bolita cargada, además situada dentro del campo eléctrico uniforme, Cuando el campo eléctrico aplicado no sé cuánto, se mide la tensión del hilo y el valor es no sé cuánto. ¿Hasta qué valor puede reducirse el campo eléctrico sin que la bolita caiga? Aplicar razonadamente. El valor de los esquemas adecuados para evitar aplicaciones. Aceleración de la gravedad 9,8. Este no lo hemos hecho. Hemos hecho alguno parecido. Bueno, pues hacemos este, venga. Imprimir pantalla. Lo vamos a poner aquí. Vamos a irnos aquí al final.
Y hacemos una pantalla nueva. Y lo pegamos. Vale, tenemos una pequeña bolita de masa 0,5 gramos, cuidado que está en gramos, ¿vale? Situada dentro de un campo eléctrico uniforme, vertical, que apunta hacia arriba. Se mantiene en equilibrio mediante un hilo tenso, muy ligero, que la sujeta desde abajo. Explicar razonadamente si la carga de la bolita es positiva o negativa. A. Se valorará el uso de esquemas adecuados para explicar las ilustraciones, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues venga, vamos a hacer un esquema. Vamos a dibujar el suelo. Aquí tenemos el suelo. Este es el suelo. Vamos a dibujar la bolita. Formas. La voy a dibujar en rojo. Mira, vamos. Si es que, fíjate tú qué nivel de detalle. Vamos a dibujar el hilo que sujeta la bolita. Este es el hilo que sujeta la bolita. Y vamos a dibujar el campo eléctrico. Pero de campo eléctrico solo voy a dibujar una, no voy a dibujar más porque si no esto es un rollo. El campo eléctrico va para allá. Este es el campo eléctrico. Vale, ¿qué fuerzas actúan sobre la bolita? ¿Vale? Apartado A. Para que la bolita, a ver, para que la bola permanezca en equilibrio, el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Vale? ¿Qué fuerzas actúan sobre la bolita? Bueno, pues la primera y más evidente es su propio peso. Vamos a dibujar el peso, lo voy a dibujar en verde. El peso de la bolita, que es este. Este es el peso. ¿Vale? Actúa sobre la bolita también una fuerza de tipo electrostático, que la voy a poner en azul. Actúa sobre la bolita también una fuerza de tipo electrostático que obligatoriamente tiene que ir hacia arriba, ¿no? Si no, no se podría anular con el... Joder, estoy yo torpe con esto. Anda, ya, así. Esta es la fuerza electrostática. Fuerza electrostática. Y actúa sobre la bolita también la tensión del hilo. Y la voy a dejar aquí, al lado del peso, pero... En amarillo no se ve muy bien, ¿verdad? Voy a dejar en rojo. Así acabó. Así se ve mejor. Esta es la tensión del hilo. La dibujo en rojo y así se ve mejor. Y esta es la tensión del hilo. Sumatoria de fuerzas igual a 0, es decir, fuerza electrostática más peso más tensión igual a 0. Si aplicamos el criterio de signos que se aplica habitualmente en los ejercicios estos de dinámica, esto es dinámica, ¿vale? Entonces, aquí la fuerza que va hacia arriba, la fuerza electrostática, luego esa sería positiva. Fuerza electrostática menos peso menos tensión igual a 0, es decir, fuerza electrostática igual a peso más tensión. ¿Vale? Para que esto ocurra así,
para que esto ocurra así como es necesario que la fuerza electrostática se oponga al peso y a la tensión. Por tanto, la carga, por tanto, la carga debe ser positiva. Vale, ya está. Justificado. La fuerza y el campo van en la misma dirección. Cuando la carga, a ver, el sentido del campo siempre se toma la trayectoria que seguiría una carga positiva o la fuerza que actuaría sobre una carga positiva. Entonces, para que la fuerza electrostática se oponga al peso y a la tensión, efectivamente la fuerza del campo tiene que ir en el mismo sentido y, por tanto, la carga tiene que ser positiva. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que esta carga es positiva, que era el apartado A. Madre mía. La carga es positiva. Ahora viene el apartado B, que cuando el campo eléctrico aplicado es de 2.500 voltios por metro, se mide la tensión del hilo y el valor es 4,51 por 10 al menos 2 newton. ¿Cuál es la carga de la bolita? Bueno, pues ahora, como ya me he molestado en hacer esto, en el apartado B, como fuerza electrostática es igual a peso más tensión, esto significa que la fuerza electrostática es carga por intensidad de campo. El peso es igual a m por g y la tensión es la que me da. Con lo cual, la carga será igual a m por g más tensión partido por el campo. La masa, ojo, que está en gramos, 0,5 gramos. Esto sería 0,5 por 10 a la menos 3 kilogramos. G, me dicen 9,8, 9,8 por 9,8. La tensión, me dicen 4,51 por 10 a la menos 2. Por 4,51 por 10 a la menos 2. Y el campo, joder, qué poca memoria tengo que ir subiendo. 2.500 voltios por metro. Si yo hago eso, como está todo en unidades del sistema internacional, la carga me va a salir también en unidades del sistema internacional. Por 9,8, por 4,51 por 10 a la menos 2 y dividido todo por 2.500. Sale 8,84 por 10 a la menos 8 coulombios. No, pero la tensión está sumando. Sí, claro. No multiplicando. Ay, perdón. Estoy yo tonto. Joder. Qué bruto. Ay, señor. Será 5 por 10 más 3 por 9,8 más... Ya que atrás, vaya. Cambia un huevo. Cambia mucho, pero mucho, mucho, mucho. 2 por 10 a la menos 5. O sea, 2 por 10 a la menos 5 coulombios. Esa es la carga. 2 por 10 a la menos 5 coulombios. El campo eléctrico, Vale, ¿hasta qué valor puede reducirse el campo eléctrico sin que la bolita caiga? ¿Hasta qué valor puede reducirse el campo eléctrico sin que la bolita caiga? Vale.
Bien. En este caso, la tensión de la cuerda se debe realmente a que la fuerza electrostática es mayor que el peso. Por eso, para contrarrestar esa fuerza electrostática, hace falta el peso y la tensión de la cuerda realmente. Entonces, si yo voy reduciendo el campo eléctrico, la tensión se va a ir reduciendo porque el peso no se modifica. Entonces, si reducimos E, como el peso no se modifica, para que la bola siga en equilibrio, se reduce también la tensión del hilo. ¿Vale? El límite lo encontramos cuando la tensión del hilo es cero. El límite lo encontramos cuando la tensión del hilo es cero. Cuando la tensión del hilo es cero, justo, el campo eléctrico será igual al peso. Si reducimos más el campo eléctrico, el peso será mayor que la fuerza electrostática y entonces la bolita empezará a caer. ¿Vale? El límite de reducción de E lo encontramos cuando la tensión se hace cero. En este punto, la fuerza electrostática es igual al peso y la bola permanece en equilibrio. Si el campo se redujera más, el peso sería mayor que la... Joder, madre mía, todo lo que hay que escribir. Fuerza electrostática y la bola caería. Todo esto para decir entonces que T igual a 0, entonces fuerza electrostática igual al peso, es decir, carga por campo es igual a M por G. Luego el campo, en este caso, sería igual a M por G partido por la carga, partido por Q. Sería 0,5 por 10 a la menos 3 por 9,8 y la carga es 2 por 10 a la menos 5. Hasta 245 voltios por metro. Hasta ese punto podría reducir el valor del campo sin que la carga cayera. La bola, perdón, digo yo la carga. Sin que la bola cayera. La verdad es que en estos hay poco de campo eléctrico, ¿eh? Lo único que hay aquí de campo eléctrico es calcular la fuerza electrostática como carga por campo y ya está.
El resto es dinámica, típico problema de equilibrio de sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Vale? O sea que no tiene mucho. Pero bueno, chicos, es lo que pone. ¿Qué hora es? Las 10. Nos da tiempo nada más que a copiar el enunciado de otro, ¿sabes? No da tiempo más. No guardar. Vamos a buscar otro. Como no tenemos otra cosa que hacer, ¿verdad? Vamos a ver el de julio de 2019. A ver qué pusieron en julio de 2019, que también hace poco de esto. Vaya por Dios, las bolitas, las cargas, no sé qué. Vamos a ver la cuestión, a ver si hay qué cuestión ponen aquí. Ah, pues no hay ninguna cuestión de campo eléctrico, fíjate. Sistema aislado, determinar qué distancia entre la Tierra y la Luna debemos situar en el cuerpo, si se tiene una muestra de plomo no sé cuántos, 2 partículas de la misma energía cinética, cuestión experimental, pues no, aquí no hay. A ver, y en el de física de 2019, a ver si hay alguna cuestión de campo eléctrico. Un condensador plano, mira. Uno de condensadores. Marchando uno de condensadores. Imprimir pantalla. Nos vamos aquí al 20 este. 4V. Este. Copiar. Vamos aquí. Nueva ventana. Y tenemos este. Vale. Un condensador plano está formado por 2 láminas metálicas, cada una de ellas de 400 centímetros cuadrados, colocadas paralelamente entre sí y separadas a una distancia de 7,08 milímetros. Vale. Tengo la superficie es de 400 centímetros cuadrados. La separación es de 7,08 milímetros. Y está relleno las... no debería poner aquí epsilon sub 0. Ah, bueno, sí, eso es 8,85 por 10 a la menos 12. Es que eso es el vacío. No, bueno. Y la permitividad del medio, en este caso es vacío, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios partido por metro. Fijaos, a ver, preguntan, ¿cuál es su capacidad? Vale, ¿cuál es la capacidad del condensador este? ¿Os acordáis de la fórmula? Sí, da igual a... Capacidad es igual a... Q partido V. No. Fijaos en este detalle, que yo creo que lo dije ya en su día, pero fijaos en qué unidades está epsilon sub 0. Faradios partido por metro. ¿Y faradio qué es? Capacidad. Y metro, y aquí tengo una superficie, una distancia. Tengo epsilon sub 0, faradio partido por metro. Faradio es capacidad. Esto es capacidad. Y este metro, aquí tengo su superficie y distancia. ¿Cómo puedo obtener a partir de eso superficie partido por distancia? A que puedo llegar a deducir esta fórmula haciendo un análisis dimensional. ¿Vale? Pues eso si no os acordáis. Si os acordáis, lo hacéis directamente. Aquí, esta distancia la puedo poner como superficie partido por D. ¿Veis? Y de aquí ya me sale la fórmula. Capacidad es igual a epsilon sub 0 por superficie partido por D. Cuidado, que hay que ponerlo todo en unidades del sistema internacional. Son 400 centímetros cuadrados que hay que pasarlo a metros cuadrados. ¿Cuántos son esos en metros cuadrados? Ya me lo acuerdo. Pues entonces, ojo, metros cuadrados de centímetro a metro es 10 a la menos 4. ¿No? Porque de centímetro a metro son 10 a la menos 2, pero como es al cuadrado, 10 a la menos 4.
Son 400 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esto es 7,08 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ya está, ¿no? Y luego dice, ¿cuál es su capacidad? Si las armaduras se conectan a los polos de una fuente de 12 voltios, ¿qué carga almacenará? Carga es igual a V por C. ¿Vale? Y entonces calculáis la carga. Si la tensión, la diferencia potencial está en voltios y la capacidad en faradios, la carga os sale directamente en culombios, sin ningún problema. Cuestión de condensadores. ¿Ves cómo ya las están poniendo desde hace un par de años? Están poniendo cuestiones de estas. No muchas, pero es cierto que las ponen. ¿Vale? Bueno, pues vamos a cerrar esto. Cerramos esto. Guardar. Dejamos de grabar. Y me voy a clase que voy a llegar tarde. Voy a tener grabación y vosotros también.